Les traemos una entrevista exclusiva con Diego Villar, el etnólogo argentino que escribió el trabajo, la publicación científica titulada Variaciones narrativas de un mito chacobo, en el que nos basamos para realizar nuestro video sobre los Mayná, caníbales intraterrenos de la Amazonía boliviana, el cual ha sido visto por más de 70.000 personas en nuestro humilde canal de YouTube. Es el video en el que hemos obtenido mayores visualizaciones y nos gustaría responder algunas de las preguntas de la audiencia que ha respondido, ha hecho una serie de comentarios, muchos de ellos positivos, pero muchos de ellos también dudosos de la fiabilidad de la fuente. Vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a comenzar de una vez con la primera pregunta. Hay personas que nos han comentado que tienen años viviendo en la Amazonía boliviana y que nunca habían escuchado hablar de este mito. ¿Cómo diste con la historia de los Mayná, Diego? Bueno, sobre la historia del Mayná, Mayná quiere decir May, tierra, Na es un genitivo de los seres de la tierra. Y supe de esa historia, charlando con los chacos acerca de sus mitos, sobre todo de sus relatos del pasado. Es cierto que no es una narración súper conocida en la literatura sobre la Amazonía, pero también es verdad que hay versiones ya publicadas, por ejemplo en la década del 70. Hay un antropólogo alemán, John Heinz Kelm, que publicó esta narración. No hay mayores descripciones de cómo eran físicamente los Mayná. Nosotros, utilizando la inteligencia artificial, hemos propuesto una apariencia. En principio, la inteligencia artificial los representaba como hechos de piedra, pero nosotros los hemos cambiado. ¿Hay alguna descripción física que se nos haya escapado? Sobre la forma física, obviamente la inteligencia artificial da una forma un poco arbitraria. Por ejemplo, esto de que tengan forma o apariencia pétrea de piedra es en realidad una especie de metáfora de imagen de lo que dicen los chacos, que es que su piel era curtida fuerte, como el cuero, como la de los pecarí, como la del chancho de tropa, y no es que era de piedra. Por otro lado, los personajes míticos en general no son personajes con atributos inalterables, reconocibles siempre, con características o atributos que no van cambiando, sino, por el contrario, personajes que van cambiando. ¿Por qué? Primero, porque no hay que olvidarse que estamos hablando de una literatura oral, o de una mitología, o de una narrativa oral, que no fija o no sedimenta cómo son determinadas figuras. Y en segundo lugar, es porque en realidad en los mitos, si uno escucha bien los mitos, estos personajes no se manifiestan como personas con atributos fijos, sino a veces son una sensación de miedo, de desamparo, a veces con un clima, un viento repentino, a veces con una forma antropomorfa o animal, y a veces es todo eso y nada de eso al mismo tiempo, o van cambiando a lo largo de la narración, y por momentos es la sensación de miedo, un poco después es el miedo con el frío, en un tercer momento aparece algún tipo de figura reconocible, y luego puede ser un animal. Todas esas manifestaciones son el personaje, y a la vez el personaje no se agota en ninguna de esas formas o apariencias puntuales. Y en tercer lugar, en cuanto a la imagen generada por la inteligencia artificial con cabeza de cerdo, no es que son cerdos o son pecaríes, sino que se ven, o los personajes los ven como pecaríes, como cerdos. O sea, cuando los Mayná dicen esos son cerdos, no es que los hombres son cerdos en sí, sino que los Mayná ven a los hombres como cerdos y entre ellos se ven como personas. Esto generó toda una teoría en la antropología amazonista que se llama perspectivismo.
por citar un ejemplo, los jaguares cuando matan a la gente, los jaguares se ven como personas y ven a la gente como pecaríes. O un pecarí, cuando viene un cazador a matarlo, supuestamente lo ve como un jaguar. Bueno, hay todo un juego de perspectivas acá en que uno puede creer o no, pero a lo que voy es que no sería exacta la figuración de un personaje como un cerdo que es un cerdo en cualquier momento y circunstancia. Nosotros hemos unificado la historia en un solo orden cronológico basados en las distintas versiones del mito publicado por Diego Villar. ¿Crees que está mal haber hecho esto, Diego? Sobre el orden cronológico, obviamente es un poco, a pesar de que es un poco artificial, la secuencia total del mito puede funcionar así, encadenando todos los episodios. Pero hay que recordar que son narraciones orales, entonces a veces falta un episodio o se agrega otro. Esos episodios pueden funcionar individualmente como cuentos más cortos o bromas más cortas o momentos de terror más cortos, más breves, y ser eficaces de forma autónoma. O sea, en el cuento del Mayná puede desarrollarse en su totalidad o bien contarse algún episodio como que genere risa, miedo o interés, como cuando, no sé, los chacos le rompen los dientes a la pequeña prisionera Mayná para capturarla y socializarla. Los mitos suelen usar un lenguaje de símbolos y tener múltiples interpretaciones. Muchos tienen connotaciones moralizadoras o de protección de los recursos naturales. ¿Tiene este mito un mensaje o moraleja o interpretación más allá de los hechos narrados? Bueno, la pregunta sobre el mensaje o la moraleja de la narración del mito del Mayná, yo creo que, bueno, primero los mitos no tienen siempre un mensaje evidente, directo, pero hay un fondo común de ideas que podríamos rastrear en esta narración y que comparte con muchos otros mitos amazónicos, y que es que sería la afirmación de la humanidad, de lo humano, a partir de un fondo común que es social. Y acá hay como una inversión muy marcada, radical, respecto de nuestra forma de entender las cosas. Para nuestra percepción, en general, los hombres, los animales, compartimos un orden biológico corporal, y de ese fondo biológico, pensemos en Darwin, en la evolución, se recorta luego la humanidad, porque el hombre tiene entendimiento, comprensión, alma, etcétera, una serie de atributos que lo diferencian de los animales. En cambio, acá, en lo que podríamos llamar cosmología masónica, mentalidad masónica, hay o se postula una especie de fondo común social de humanidad, del cual luego se recortan o se desprenden personajes que van a ser hombres, personajes que van a ser plantas, personajes que van a ser animales, personajes que van a ser espíritus. O sea, el recorrido es inverso. Aquí lo que hay es una especie de humanidad o de socialidad compartida, y después la forma física que va asumiendo cada uno de estos seres, de plantas, de animales, de espíritus o de humanos, va a depender de determinados hechos que pueden ser errores involuntarios, tragedias, acciones deliberadas por parte de los personajes, que va definiendo cada una de las especies del mundo. ¿Crees que haya habido caníbales realmente en la Amazonía boliviana? Primero, no hay un tipo de canibalismo que engloba a todos. Eso para comenzar. No es algo súper extendido en Amazonía, en las tierras sudamericanas, pero hay casos comprobados, históricos y etnográficos, o sea, lejanos en el tiempo y casi contemporáneos. En primer lugar, hay lo que se llama endocanibalismo, que se quiere decir canibalismo que se practica dentro del grupo. En algunos casos es ritual, en algunos casos los grupos comen a sus propios ancestros como una forma de perpetuar la sociedad. Hay un caso conocido que son los Cachinagua, un grupo de la misma familia lingüística que los Chacos, que habitan en la frontera entre Perú y Brasil, y que tienen una práctica comprobada de
lo que se llama endocanibalismo. Por el otro lado, hay otra especie de canibalismo que es podríamos denominarlo el típico canibalismo de incorporación, que es el canibalismo en el cual yo devoro al otro para captar o para incorporar su fuerza, su energía, su potencia. Sobre esto hay muchas crónicas históricas, están todas las fuentes sobre los Tupinambá de la costa brasileña del siglo XVI, está un relato bastante famoso, un marinero que se llamaba Hans Staden, que vivió un tiempo entre los caníbales tupi-guaraní. Hay una serie de grabados de Teodoro de Bry que ilustran toda esa experiencia. Y de hecho, hay ya en Bolivia, que es donde trabajo yo, se sabe que el virrey Toledo en un momento, el virrey Toledo en nombre de España, le declara la guerra a los chiriguanos, o sea, en 1574, y una de las razones es porque son justamente caníbales. Esto generó a la vez toda una literatura que muchas veces lo que dice es que se usa el canibalismo como una excusa para colonizar a esos pueblos indígenas. Y, de hecho, algunos ecos de esas acusaciones se notan en todas las fuentes históricas, hasta incluso el siglo XX, XXI, en que se usa la acusación de ser caníbal como pretexto, como justificación para demostrar el salvajismo de los otros. Y muchas veces de forma injustificada, en grupos que sabemos que no tenían ningún tipo de práctica antropofágica. Cuando los Chacobo o Chacobo cuentan estas historias, se ríen. ¿O son historias de terror? ¿O ambas? ¿Qué me dices? Bueno, cuando los Chaco cuentan estas historias, en efecto, muchas veces la cuentan de una forma solemne, como enseñanza, como alegoría moral. Otras veces, algunos episodios son tomados de una forma humorística, son casi chistes, se ríen. Otras veces son tomados como una narrativa para asustar a los niños, asumiendo ya una forma de narrativa de terror, de temor, digamos. Así que no tienen un registro narrativo fijo. Hay un tema recurrente en muchos mitos amazónicos y es que están relacionados con la sexualidad. En este caso, los Mayná apuntan sus flechas siempre al sexo, a los testículos en el caso de los hombres y a la vagina en el caso de las mujeres. En un principio, cuando yo leía esto, pensé en Cupido. Es el mito que tuve de referencia de alguien flechando en el sexo y pensé que era bastante metafórico, pero no, pareciera que es una descripción de algo que no es metafórico, que es real. Ahora, ¿crees que se puede interpretar de otra forma el hecho de comer carne humana como una manera de referirse quizás al acto sexual? Pues esta pregunta sobre si se puede relacionar el hecho de comer carne humana con una especie de referencia a la sexualidad, no lo sé. Hay algunos autores que dicen que sí, pero yo personalmente no confío mucho en esas proyecciones medio psicológicas o psicoanalíticas hechas sobre el fondo de la mitología indígena. Personalmente yo no creo mucho en ese tipo de campo interpretativo, no me parece muy fructífero. Y la última pregunta, Diego, es si crees que es importante dar a conocer estas historias o hacerlas del dominio público, o si deberían permanecer engavetadas como hasta ahora creo que están, porque no se conocen mucho. Aparentemente, incluso en las personas que viven en la Amazonía boliviana, hay personas que nunca han escuchado esta historia. Claro que sí, y de hecho se están llevando a cabo muchos proyectos de tratar de publicar textos de literatura oral indígena, y creo, sobre todo cuando son bilingües, cuando muestran las interfaces y las transcripciones entre los dos códigos, que son las dos lenguas, yo creo que es muy rico fijar esos textos y que es uno de los principales cometidos de la antropología. Además, pienso que es importante mantenerlo como literatura oral, como folclore, como producción cultural, a condición de
tratar de entender la lógica que rige esa narrativa y de descifrar con paciencia, con generosidad, con amabilidad, los resortes que van manejando los hilos narrativos, y no de que parezcan anécdotas de color bizarro, de color exótico. Ese es el peligro que creo hay que evitar, que es mostrar a los indígenas como seres totalmente crédulos y naif, ingenuos. Por lo tanto, decididamente sí, creo que hay que mantener y documentar esta narrativa, pero a la vez tratando de resituarla o de reponerla en su contexto narrativo original, entre comillas, que es lo que permite que esté viva y que sea verosímil. Bueno, amigos, esa fue la entrevista con el etnólogo argentino Diego Villar. Ya ustedes ven que aquí no nos estamos inventando nada. Estamos haciendo una adaptación de la historia a un lenguaje audiovisual, pero la historia está basada en un trabajo científico de este etnólogo argentino, así como todas las otras historias que iremos publicando en este canal. Bueno, quédense atentos y déjenme en los comentarios qué les parece, si les gusta este tipo de formato, si les gusta que prefieren entrevistas reales. A nosotros nos gustan ambas cosas, nos gusta recrear los mitos. Gracias, hoy en día la inteligencia artificial es más fácil hacerlo, y también nos gusta indagar y hacer estas entrevistas a los científicos que tienen esa información de primera mano. Bueno, hasta luego, espero que hayan disfrutado y que estén muy bien.